Cuando todos se arrodillan, un hombre permanece de pie. Cuando el imperio impone su voz, un corazón sigue escuchando al cielo. Esta es la historia de Daniel, el hombre que no se doblegó ante Babilonia. Pero ¿por qué alguien joven, cautivo y rodeado de oro, poder y conspiraciones, tendría el valor de desafiar a un rey, a una cultura e incluso al sistema mismo? Acompáñame hasta el final, descubre los secretos de su fe inquebrantable y observa cómo tus decisiones pueden transformar tu vida hoy. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle a me gusta y comentar si estarías dispuesto a mantenerte firme cuando todos a tu alrededor se rinden. El sol babilónico castigaba con fuerza a los jóvenes hebreos, y cada paso en el camino polvoriento parecía arrancarles pedazos de su historia. Lo habían perdido todo, sus hogares, su templo, sus nombres. Pero algo permanecía intacto, algo invisible, irrompible. Y aquí es donde la historia desafía la lógica. Aquellos que perdieron lo que el mundo más valora, dinero, poder, riqueza y posición, fueron quienes descubrieron la verdadera fortaleza. Les arrebataron sus tierras, sus templos, sus títulos, pero no pudieron arrebatarles su esencia. En medio de la mayor civilización de la época, Daniel percibió una verdad que pocos se atreven a admitir. El verdadero poder no se encuentra en el trono, en la riqueza acumulada, ni en la inversión en la fama. Se encuentra en el altar, en la silenciosa intimidad con Dios, donde nadie ve, pero todo se transforma. ¿Cuántas veces has creído que necesitabas tenerlo todo para ser alguien, cuando en realidad la riqueza y el poder que de verdad importan son invisibles, están en el corazón, esperando ser descubiertos? He aquí la paradoja que nadie te contó. Perder ante el mundo puede significar ganar para la eternidad. Imagínate en el lugar de Daniel, rodeado de una cultura que solo valora los títulos, el lujo y las demostraciones de poder. Cada decreto, cada banquete, cada palabra de envidia y conspiración intenta doblegarte, pero hay un secreto que desafía la intuición. Resistir esto no es solo un acto de fe, sino una inversión en algo que nadie puede comprar. ¿Y la recompensa? Pronto se revela, porque incluso en los lugares más oscuros, Dios levanta a quienes permanecen fieles y transforma lo imposible en autoridad, luz y libertad. Ahora, mientras observas, hazte la pregunta que Daniel se hizo en silencio. ¿Qué estoy dispuesto a preservar de mi esencia, incluso cuando todo a mi alrededor intenta moldearme? Este vídeo no es solo una vieja historia, es un espejo que revela si has invertido en lo que realmente importa, o si todavía dejas que el mundo decida tu valía. Y presten atención, porque lo que Daniel experimentó en Babilonia pondrá a prueba sus creencias, cuestionará sus prioridades y demostrará que la lealtad, el coraje y la integridad pueden ser más poderosos que todo el dinero, la riqueza o la influencia que puedan imaginar. Los salones de Babilonia resplandecían como si el oro mismo hubiera aprendido a respirar. Las altas columnas reflejaban las llamas de las antorchas y el tintineo de las copas se mezclaba con las risas de los nobles. El aroma de especias, vino y carne asada impregnaba el aire denso. Todo en aquella mesa gritaba poder, dinero, inversión, riqueza, símbolos visibles de un imperio que creía poder comprar incluso las almas de los cautivos. Y allí, entre los invitados, estaba Daniel, joven, extranjero, con un corazón que latía de forma distinta. Mientras todos los demás se entregaban al banquete, él permanecía inmóvil, contemplando las copas que tintineaban como tentaciones disfrazadas de abundancia. Daniel lo sabía. Aquel banquete no era solo una comida, sino un ritual, una sutil invitación a diluir la fe hasta que perdiera su esencia. Comer los manjares del rey significaba más que aceptar comida.
significaba estar de acuerdo con el sistema, integrarse en la cultura babilónica, formar parte del mecanismo que utilizaba el placer como forma de dominación. Daniel resolvió no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Daniel 1:8. Y esta decisión silenciosa se convirtió en el primer acto de resistencia espiritual en medio del lujo de un imperio. Hay una divina ironía en las mesas de la vida. Cuanto más abundantes son, más vacías pueden llegar a estar. Daniel vio ante sí lo que muchos llamarían oportunidad, una posibilidad de ascenso, influencia, riqueza y poder. Pero discernió algo que los ojos comunes no veían. Cada bocado era una inversión en una identidad que no le pertenecía. Mientras que los demás cautivos solo veían comida, él veía una trampa para el alma. La verdadera prueba no era el apetito, sino la fidelidad. El banquete era el campo de batalla donde se libraba la guerra más silenciosa, la que existe entre la comodidad y la convicción. Un dato interesante: los estudiosos creen que la dieta impura de la mesa real incluía carnes sacrificadas a ídolos y vinos utilizados en rituales paganos. Al rechazarlos, Daniel no solo cuidaba su salud, sino que también hacía una declaración pública contra la idolatría. Prefirió arriesgar su posición antes que comprometer su fe. Cabe destacar que, históricamente, este tipo de rechazo se consideraba una rebelión, un peligro político. Por lo tanto, Daniel rechazaba la inversión más tentadora del imperio, la oportunidad de ser moldeado por el sistema a cambio de aceptación. En la penumbra del salón, el vino en las copas parecía sangre. La luz de las antorchas danzaba sobre el oro de las paredes, como burlándose de quienes osaban resistir. Daniel respiró hondo. El narrador invisible podría decir: allí se libraba el primer choque entre dos reinos, el reino de la apariencia y el reino de la verdad. ¿Cuántos, ante el banquete, habrían dicho: no tiene nada de malo, solo es comida? Pero él comprendía que las pequeñas concesiones son las inversiones más peligrosas. Comienzan inofensivas, pero engendran una esclavitud disfrazada de éxito. Lo más curioso es que, a los ojos del rey, Daniel parecía estar rechazando un privilegio. Pero, espiritualmente, se estaba convirtiendo en el hombre más poderoso de aquella sala. Porque la fidelidad es la moneda que el cielo usa para medir la grandeza. Lo que Nabucodonosor llamó pérdida, Dios lo vio como ganancia eterna. Y ahí es donde el contraste se hace evidente. Mientras el imperio medía su poder en oro, Daniel acumulaba una riqueza invisible, la de un corazón íntegro. Su inversión no estaba en el palacio, sino en su presencia. Su mesa no era la del rey, sino la de Dios. Piénsenlo. ¿Cuántas veces se repite ante nosotros el banquete babilónico? ¿Cuántas veces el sistema ofrece comodidad a cambio de convicción? Dinero, poder, influencia. Aún se sirven como platos principales en mesas que prometen todo menos significado. Daniel nos enseña que la fidelidad no es una emoción, sino una decisión que tiene un alto precio. Y a veces, el precio es parecer necio ante los ojos de quienes se venden por migajas. Mientras la fiesta continuaba, Daniel y sus amigos comieron verduras y bebieron agua, y la divina ironía volvió a manifestarse. Dios les concedió conocimiento y entendimiento en toda literatura y sabiduría. Daniel 1:17. Rechazaron el vino del rey, y el mismísimo Rey del universo les dio revelación. El poder que el mundo intenta comprar, el cielo lo concede a los fieles. La riqueza que el imperio acumula en sus arcas, Dios la derrama en los corazones. Babilonia creía poseer a Daniel, pero él ya pertenecía a otro reino, y así, en la mesa del rey, se superó la primera prueba.
Pero el verdadero juego de poder, el que separa a los sabios de los magos, no había hecho más que empezar. Las noches en Babilonia resplandecían con un brillo deslumbrante. Antorchas, metales, piedras preciosas, el reflejo del imperio sobre sí mismo. Era una ciudad que medía el valor por el poder, la riqueza y la influencia. Allí, quien más sabía, más gobernaba. Y es en este contexto que Daniel y sus amigos destacan, no por el lujo de sus vestiduras, ni por los títulos que adquirieron, sino por algo que el oro no puede comprar: la presencia de Dios. Cuando fueron llevados ante el rey, su sabiduría superaba la de todos los magos y encantadores del reino. Daniel 1:20. Pero lo curioso es que no había en ellos arrogancia, solo serenidad, como la de quienes guardan un secreto que no se puede enseñar, solo revelar. Imaginen la escena: los sabios de la corte, rodeados de papiros, cálculos y conjuros, todos intentando descifrar el mundo con fórmulas y filosofías. Y entre ellos, Daniel, el joven que escuchó la voz del Eterno como quien escucha el susurro del viento. Su sabiduría no provenía solo del estudio, sino de la comunión. No acumulaba conocimiento para alimentar su ego. Buscaba la comprensión como un instrumento de servicio. Babilonia enseñaba que el poder emanaba del dominio intelectual, pero Daniel descubrió que el verdadero poder es fruto de la dependencia. El mundo lo llamaba sabio, pero él sabía que solo era un mensajero. Un dato curioso es que la palabra magi proviene del persa dulce. Este grupo nombró sacerdotes expertos en astrología e interpretación de sueños. Creían que el cosmos podía manipularse, bastaba con conocer el secreto adecuado. Daniel, sin embargo, no manipuló nada, simplemente se unió al Dios creador del cosmos. Esta diferencia transformó al exiliado en consejero real, pues la revelación divina siempre coloca a sus siervos en posiciones que el mérito humano jamás podría alcanzar. La dedicación a la oración superó la dedicación a los rituales. Y mientras los magos competían entre sí, Daniel permaneció en paz. La paz de quienes saben que no tienen que demostrar nada. La divina ironía se repitió. En una cultura obsesionada con el poder, Daniel se hizo poderoso precisamente porque no lo buscaba. No forjó alianzas por dinero, no participó en las intrigas de la corte. Su influencia era silenciosa, casi invisible, pero irresistible. Cuando el rey hablaba con él, veía algo distinto. Una autoridad que no emanaba del trono, sino del altar. Babilonia lo veía como un consejero, pero el cielo lo veía como un profeta infiltrado. Y cada respuesta que daba era como una chispa de luz en la oscuridad del imperio. Un recordatorio de que la sabiduría de Dios no depende de la aprobación humana. Hay un poder singular en la humildad. Mientras muchos buscaban la cima de la jerarquía como quien busca un trono de oro, Daniel descubrió que el verdadero trono era interior. Quien se postra ante Dios, paradójicamente, se vuelve inquebrantable ante los reyes. Y eso fue lo que desconcertó a Babilonia. No comprendía cómo un exiliado, sin dinero, podía tener tanta autoridad. Porque en el reino de Dios, la riqueza no es lo que se acumula, sino lo que se manifiesta. Daniel poseía en su interior la clase de riqueza que el imperio jamás podría arrebatarle, su presencia. Y en esto reside una profunda espiritualidad. La sabiduría divina no compite, sino que revela, no deslumbra, sino que ilumina. El mundo busca demostrar quién es el más sabio, el más fuerte, el más capaz. Dios solo quiere a quienes están dispuestos a escuchar. Daniel no necesitaba ganar debates, simplemente dejó que el cielo hablara. La diferencia entre conocimiento y revelación radica en que el primero produce vanidad, la segunda propósito. Y cuando el propósito se revela, hasta los magos guardan silencio. En el fondo, Daniel lo sabía. Cada respuesta dada al rey era solo un preludio de un misterio mayor que pronto se desvelaría.
El momento de interpretar los sueños se acercaba, y con él todo un imperio se enfrentaría a una verdad que ni el oro ni el poder podrían ocultar. El rey no podía dormir. Su lecho, adornado con oro y piedras preciosas, parecía incómodo bajo el peso de lo invisible. El imperio dormía, pero el corazón de Nabucodonosor latía con fuerza. Había soñado algo que lo había sumido en el pánico. Un sueño tan vívido, tan poderoso, que el trono mismo parecía temblar. Convocó a los magos, astrólogos, encantadores, a todos los sabios de Babilonia. «Reveladme el sueño y su interpretación, o moriréis». Daniel 2:5. Ninguno pudo. El silencio resonó por los pasillos de mármol, y el poder del rey de repente pareció frágil ante un misterio que ningún dinero podía comprar. Mientras el imperio se hundía en la desesperación, Daniel oró. No oró como quien intenta negociar con Dios, sino como quien recuerda de dónde proviene el verdadero poder. Y esa mañana el cielo le respondió. El texto dice: «Entonces el misterio le fue revelado a Daniel en una visión nocturna, y Daniel bendijo al Dios del cielo». Daniel 2:19. Mientras el rey luchaba entre el insomnio y el miedo, un cautivo halló descanso en la revelación. Es curioso. A veces, los hombres más ricos del mundo son los que más temen al futuro. Y los más sencillos, los que viven en paz, son los que han aprendido a confiar en el Dios que revela lo invisible. Daniel fue llevado ante el rey. El ambiente en la sala era tenso. Todas las miradas, magos, guardias, consejeros, estaban fijas en aquel joven extranjero. Nabucodonosor, acostumbrado a dominar naciones, ahora dependía de un siervo del Dios de Israel. Daniel habló con calma, pero su voz tenía la fuerza de la eternidad. Hay un Dios en el cielo que revela misterios, y Él le ha dado a conocer al rey lo que sucederá en los últimos días. Daniel 2:28. El rey, acostumbrado a comprarlo todo con poder y riquezas, oyó por primera vez una verdad que no se puede comprar. El dominio humano es efímero. La inversión más sólida de Babilonia, el imperio, estaba a punto de derrumbarse. En la visión, Daniel describió una estatua colosal. Su cabeza era de oro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Daniel 2:32-33. Era un retrato de la gloria humana, majestuosa, radiante, pero construida sobre la fragilidad. El rey tembló al oír esto. «Tú eres la cabeza dorada», y por un instante el orgullo iluminó sus ojos. Pero Daniel continuó: «Tras ti surgirá otro reino inferior al tuyo». Daniel 2:39. Y el rey, que pensaba que era dueño del mundo, se dio cuenta de que ni siquiera el oro podía comprar el tiempo. Dato curioso: esta estatua profética simboliza la sucesión de los grandes imperios del mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Cada metal representaba no solo la fuerza militar, sino también el sistema económico y cultural que la sustentaba. Daniel, siglos antes de Cristo, ya vislumbró el ciclo de la historia. Todo imperio nacido del orgullo inevitablemente cae. El oro puede comprar el silencio, pero no la permanencia. El poder puede erigir monumentos, pero no la eternidad. La riqueza puede impresionar, pero no puede sostener lo que carece de raíz divina. Y entonces llegó el clímax. Una piedra fue cortada, pero no por manos humanas, y golpeó la estatua en sus pies de hierro y barro, y la hizo pedazos. Daniel 2:34. El salón quedó en silencio. El rey, el hombre más poderoso de la tierra, oyó de un exiliado que su imperio sería reducido a polvo. Aquella piedra, símbolo del reino eterno de Dios, no solo destruyó la estatua, sino que se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Lo que comenzó como un sueño, terminó siendo una profecía.
Babilonia, con todo su dinero y su inversión en la gloria, no resistiría el toque del Eterno. Daniel no solo interpretó un sueño, desenmascaró la ilusión del poder humano, demostró que el imperio más rico no es más que un castillo de arena ante la roca eterna. Y esta revelación conmovió a Nabucodonosor. Él, el rey que gobernaba con poder absoluto, se inclinó ante el misterio. Por un instante, el brillo del oro circundante pareció desvanecerse. La riqueza que una vez lo definió todo, ahora carecía de valor ante la verdad. Y mientras el rey respiraba hondo, intentando comprender lo que había oído, algo en el trasfondo de aquella visión comenzó a hacerse realidad. Porque el orgullo, aunque momentáneamente silenciado, volvería a rugir. Y cuando el ego de un rey se alza contra el Dios del cielo, el fuego siempre le espera. El sol resplandecía sobre Babilonia, pero un calor aún mayor ardía en el corazón del rey. Había firmado un decreto, y con él selló el destino de 3 jóvenes que se atrevieron a desafiar el orden establecido. Sadrac, Mesac y Abednego, amigos de Daniel, se negaron a postrarse ante la estatua de oro. Un acto de fe sencillo pero revolucionario. Lealtad a Dios por encima del dinero, el poder e incluso la vida misma. El que no se postre y adore será arrojado inmediatamente al horno de fuego ardiente. Daniel 3:6. El imperio creía poseer autoridad absoluta, pero ignoraba el verdadero poder que reside en la fidelidad. El horno ardía, no solo el fuego físico, sino el fuego del juicio humano. Los guardias llevaban a los condenados, y toda Babilonia presenciaba el espectáculo del castigo. Mientras tanto, en otra habitación Daniel oraba. No podía intervenir físicamente, pero intercedía con la certeza de que ninguna inversión humana podía superar la protección divina. Es curioso, a menudo la verdadera fe no cambia el sistema inmediato, sino que transforma a quienes la practican. Mientras el imperio dilapidaba su reputación de justicia con dinero y decretos, el cielo estaba a punto de revelar riqueza y poder inconmensurables. Dentro del horno el calor era infernal, pero algo extraordinario estaba ocurriendo. El texto relata: entonces apareció un cuarto, semejante a un hijo de los dioses, que caminaba con ellos en medio del fuego y no sufrieron ningún daño. Daniel 3:25. 4 figuras caminaban entre las llamas, una visión que desafiaba toda lógica humana. El fuego no destruye lo puro, solo revela lo eterno. Cada llama hacía visible la fidelidad. Cada chispa resaltaba la presencia de Dios. La inversión que Babilonia creía estar haciendo en el miedo y el castigo resultó inútil ante la riqueza espiritual de los fieles. Un dato interesante: históricamente, los hornos crematorios se usaban no solo como castigo, sino también como demostración pública de poder. El rey creía que el dinero, el ejército y la reputación podían intimidar incluso a los más valientes. Pero la Biblia muestra que la verdadera autoridad no reside en decretos ni en oro, sino en la intimidad con Dios. Es una lección profunda. La riqueza y el poder humanos son superficiales. La fe es la fortaleza invisible que nadie puede destruir. Y quienes caminan con Dios poseen una inversión eterna que ningún horno puede consumir. Mientras las llamas danzaban, Nabucodonosor observaba perplejo. El rey, que creía poder comprar la lealtad, ahora veía lo imposible: 3 hombres ilesos, caminando con una presencia que no podía medir con oro ni decretar. Era como si la eternidad misma hubiera descendido al horno, revelando un valor que ni el dinero ni el estatus podrían alcanzar. Y el rey comprendió, por primera vez, que su imperio estaba limitado por las leyes humanas, pero que el cielo reina por encima de todo poder terrenal. El narrador podía susurrar: cuántos decretos, cuántas inversiones en control e influencia fracasan ante la lealtad.
¿Cuántos imperios se creen dueños de la vida humana, del destino, de la identidad, solo para descubrir que existe una inversión mayor, invisible y eterna? El fuego del horno no fue un castigo para Dios, sino una revelación para el mundo. Cada chispa evidenciaba que el verdadero poder no se compra, no se vende ni se destruye, se conquista con un corazón que se doblega incluso ante la muerte. Y cuando el rey volvió a mirar, no vio 3, sino 4. Y en el silencio antes del amanecer se preguntó, ¿quién es este Dios indestructible? Pero antes de que pudiera formular una respuesta, otra escena lo aguardaba, silenciosa y majestuosa. Un reino que se inclinaría, no por temor, sino ante la revelación de un poder que supera el oro, el dinero y la influencia. La historia aún no había terminado, y la soberanía de Dios estaba a punto de ser revelada. El amanecer sobre Babilonia trajo silencio y una luz pálida que se reflejaba en los dorados muros y salones que antaño habían resonado con arrogancia. Nabucodonosor, el rey que había amasado riquezas, poder e influencia sobre toda Mesopotamia, caminaba ahora con pasos vacilantes. Su corazón, otrora inflamado de orgullo, se turbaba ante lo que había presenciado en el horno, hombres inmunes al fuego, con una presencia que ningún dinero podía comprar, ni ningún decreto imponer. Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y rescató a sus siervos. Daniel 3:28. Palabras que resonaron, penetrando cada piedra del palacio y cada rincón del alma real. El rey que una vez impuso su voluntad con monedas y ejércitos, ahora se encontraba postrado ante la evidencia de algo mayor que todo el oro acumulado, mayor que todo poder humano. La soberanía no residía en el trono, sino en la íntima unión del cielo y la tierra. Nabucodonosor comprendió, por primera vez, que Dios no necesita riquezas para ser poderoso, ni ejércitos para manifestar su dominio. Humilla a los reyes para exaltar a sus siervos. La lección no era solo para él, sino para todos aquellos que piensan que el dinero y las inversiones pueden reemplazar la fidelidad y la justicia. Un dato interesante. Los estudiosos observan que este episodio muestra una inversión simbólica del poder. Mientras el rey creía controlarlo todo, incluso la vida de sus súbditos, la verdadera autoridad residía en quienes permanecían fieles a Dios. La riqueza del imperio, el poder del trono, la inversión en ejércitos, todo pasó a un segundo plano ante una verdad sencilla. La presencia de Dios transforma la impotencia humana en sabiduría. Es como si cada copa de oro y cada decreto real se inclinaran en reverencia ante lo invisible. Mientras Daniel y sus amigos se sentían exaltados, Nabucodonosor cargaba con el peso de su propia arrogancia. Había construido palacios, monumentos y ciudades, pero ahora comprendía que la eternidad no se mide en ladrillos ni monedas. La inversión más valiosa no reside en el oro, sino en la fidelidad. La riqueza más sólida no se mide en barriles de plata, sino en el carácter y la valentía. El poder más duradero no es militar, sino espiritual. El rey ya no necesitaba imponer respeto, sino aprender a reconocer quién ostentaba la verdadera autoridad, aquella que no se puede comprar, vender ni destruir. Y había algo profundamente humano en esta transformación. Nabucodonosor, a pesar de toda su grandeza, comenzó a reflexionar sobre sus decisiones, sus ambiciones y cómo el dinero y el poder habían moldeado su visión del mundo. El rey comprendió que la riqueza y las inversiones que tanto valoraba, cálices de oro, tronos relucientes, alianzas políticas, no podían comprar lo que Daniel y sus amigos poseían naturalmente: paz de conciencia, fidelidad inquebrantable y la presencia de Dios. El orgullo dio paso a la reverencia, el temor a la admiración y la soberanía del Eterno se hizo visible para todos en el palacio.
El rey mandó llamar a Daniel. El joven exiliado, aún dotado de una sabiduría que el imperio no alcanzaba a comprender, se convirtió en el consejero que el trono mismo necesitaba escuchar. Nabucodonosor finalmente se inclinó. No fue un mero gesto político, sino el reconocimiento de que el verdadero poder no reside en decretos ni en oro, sino en la fidelidad que resiste el fuego y en la entrega del corazón a Dios. Y mientras se inclinaba, la sombra de una conspiración ya se cernía en los pasillos, invisible y silenciosa, porque donde hay integridad, siempre hay quienes desean extinguir la luz con envidia. El silencio del palacio no duraría. El siguiente desafío aguardaba a Daniel y sus amigos, y el precio de la integridad aún no se había revelado por completo. En los silenciosos pasillos del palacio, donde el oro relucía y el poder parecía eterno, se cruzaron miradas venenosas. Hombres que se creían poseedores de sabiduría y posición comenzaron a conspirar contra Daniel. No hubo gritos ni espadas. Hubo susurros, documentos falsificados, decretos manipulados. La envidia es una fuerza silenciosa pero devastadora, y se oculta mejor donde hay riqueza, inversiones y prestigio, porque nada duele más que ver a alguien poseer un poder que no se puede comprar, una riqueza que no se puede medir en monedas y una influencia que no se puede obtener mediante el fraude. Dato curioso, en los palacios antiguos, la envidia entre consejeros era tan común que muchos reinos cayeron no por guerras externas, sino por conspiraciones internas. La Biblia no lo oculta. Entonces los sátrapas y los gobernadores buscaron algún cargo contra Daniel en su gobierno, pero no pudieron encontrar ninguno. Daniel 6:4. Daniel despertó envidia porque su lealtad era invaluable. Representaba una inversión invisible en el reino eterno, mientras que otros solo contaban monedas y títulos. Y quienes intentan derribar al justo a menudo no se dan cuenta de que están luchando contra Dios mismo. La conspiración se materializó en un cruel decreto firmado por el propio rey, quien creía que el dinero, el poder y la ley podían reemplazar la justicia divina. Daniel, fiel hasta el más mínimo detalle, recibió la advertencia y no vaciló. Continuó orando, como siempre, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén a la vista de todos. El mundo le ofrecía un banquete de comodidad y protección. Él eligió el hambre de la fe y el riesgo de la integridad. Cada oración era una inversión invisible, cada acto de valentía una acumulación de riqueza incalculable. El contraste era dramático. Mientras los envidiosos se movían en las sombras, conspirando para destruir al hombre que se negaba a venderse, Daniel permanecía en la luz de la verdad. No manipulaba las situaciones, no buscaba ventajas. Su fuerza radicaba en la fidelidad silenciosa, en el poder invisible que solo la intimidad con Dios otorga. Es curioso cómo la integridad suele atraer ataques. Los hombres que acumulan riqueza, poder y títulos temen a aquellos cuya inversión es eterna, porque saben que ningún oro puede comprar lo que ellos poseen: una conciencia tranquila, un valor inquebrantable y una fe firme. Mientras la corte murmuraba, el cielo actuaba. Daniel sabía que el precio de la integridad sería alto, pero también sabía que Dios siempre recompensa a quienes permanecen fieles. El inversor que apuesta por el trono del hombre pierde. El que apuesta por el reino de Dios gana la eternidad. Y allí permaneció Daniel, firme, sabiendo que todo decreto humano era limitado, pero toda oración era poderosa. Nada de lo que el imperio pudiera idear, ninguna inversión en miedo o intriga podría derrocar lo que el cielo sostenía. Mientras los planes de los envidiosos avanzaban, la mirada de Daniel permanecía fija en lo alto. Oro, poder, influencia. Nada de eso podía reemplazar la fidelidad que latía en su corazón.
Y entonces sucedió lo inevitable. El decreto se cumplió y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Pero la historia, aquella que ni el dinero ni la conspiración pueden comprar, aún no había terminado. Porque existen fuerzas invisibles, inversiones espirituales y riquezas eternas que el hombre jamás comprenderá. El silencio que siguió a la caída de Daniel sería más ensordecedor que cualquier grito humano de juicio. Y el abismo aguardaba, no solo como una trampa, sino como un escenario para revelar quién posee realmente el poder. El crepúsculo descendió sobre Babilonia, tiñendo sus muros de rojo y oro. El palacio, antaño repleto de susurros y conspiraciones, se sumió en el silencio. Daniel fue arrojado al foso de los leones, un abismo frío, oscuro y hostil, lleno de ojos hambrientos que reflejaban la luna. Cada piedra parecía absorber el eco de su caída, cada sombra un recordatorio de la amenaza que el poder, el dinero y la envidia humana pueden representar. Pero Daniel no temió. Su alma conocía algo que el oro jamás enseñó. Quienes se arrodillan ante Dios no temen abismo, ni fuerza, ni amenaza humana. Daniel 6:22. Un dato interesante. El foso de los leones en Babilonia era una trampa conocida, excavada y preparada para castigar a los opositores del reino. Históricamente, el miedo y el poder eran herramientas de control, utilizadas para consolidar la riqueza, la influencia y la autoridad. Pero allí, Daniel se convirtió en la prueba viviente de que ninguna inversión en el terror humano supera la protección divina. El león, animal de fuerza y temor, se convirtió en símbolo de la impotencia del poder terrenal ante la fidelidad. La oscuridad era intensa, pero no suficiente para extinguir la presencia de Dios. El texto relata que el Eterno envió un ángel, y los leones, reconociendo su santidad, enmudecieron, un silencio que rugió más fuerte que cualquier grito. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Daniel 6:22. La cueva se transformó en un santuario, no por valentía humana, sino por la presencia divina. Daniel permanecía tenso, pero cada latido de su corazón resonaba con confianza, una riqueza invisible que el rey jamás podría comprar y que los envidiosos jamás comprenderían. El contraste fue dramático. Los mismos hombres que construyeron imperios y decretos, que invirtieron en oro, poder e influencia, vieron ahora cómo su autoridad se desvanecía ante un hombre que simplemente permaneció fiel. El león, símbolo de poder bruto y fuerza terrenal, se convirtió en un instrumento de revelación. Lo que se compra se pierde, lo que Dios da permanece. Toda chispa de temor que intentó envolver a Daniel se evaporó ante la presencia del Eterno, demostrando que el verdadero poder no reside en los títulos, sino en la intimidad con Dios. Mientras la noche avanzaba, el palacio sobre la cueva dormía, ajeno a la transformación que ocurría abajo. Lo que parecía desesperación humana era en realidad un escenario de exaltación divina. El silencio de la cueva era más resonante que cualquier banquete o decreto. Era la voz de Dios hablando, sin palabras, sin oro, sin influencia, solo con la verdad. Daniel, firme, experimentado en fe y discernimiento, ahora vivía una riqueza inconmensurable, una riqueza de carácter, de poder espiritual, de absoluta confianza. Y en el instante en que el alba comenzó a pintar el cielo de azul y oro, el silencio se transformó en expectación. Porque hay momentos en que el mundo cree haber vencido, que la injusticia ha triunfado, que el dinero y el poder han comprado el silencio. Pero Dios tiene la costumbre de responder cuando nadie mira. Y en aquella guarida, el alba no solo iluminaría piedras y leones, sino que revelaría un milagro, una vocación y una autoridad que cambiaría para siempre la percepción del rey. Se acercaba el momento de la liberación.
y con él la siguiente escena: el rey invocando el nombre del justo y la exaltación que solo Dios puede conceder. El primer rayo de sol atravesó las murallas de Babilonia, tiñendo las piedras, aparentemente irrompibles, de oro y naranja. La ciudad despertó lentamente, aún ajena al milagro que estaba a punto de ocurrir. Pero en el palacio, el corazón de Nabucodonosor latía con fuerza, lleno de temor, esperanza y gratitud. Corrió hacia el foso de los leones, sintiendo el frío aire matutino quemándole los pulmones, y exclamó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿puede tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones?» Daniel 6:20. Cada sílaba estaba cargada de oro, poder e impotencia humana, una combinación que solo un rey podía sentir ante la manifestación de la fidelidad. Y entonces la respuesta resonó, vívida, clara, segura, tan cierto como que vive mi Dios, que me libró de los leones. Daniel 6:21-22. La voz penetró la oscuridad, tocó cada piedra de la fosa, cada sombra, y desafió todas las leyes de Babilonia. Lo que parecía imposible, sobrevivir a la injusticia, al fuego y a la violencia, había sucedido. Daniel no solo permaneció justo, salió de la fosa con autoridad, con una riqueza invisible que ni siquiera el oro del imperio podía comprar. El poder humano fue eclipsado por la fidelidad divina, y el rey, testigo de lo imposible, comprendió que el dinero, el decreto y la influencia no se comparan con la presencia de Dios. Un dato interesante: en la tradición judía, el foso de los leones simboliza no solo el castigo, sino también el juicio y una prueba de fe. Daniel se convirtió en un paradigma de valentía y perseverancia. Su supervivencia demuestra que la fidelidad, incluso bajo una amenaza extrema, genera una riqueza espiritual que trasciende cualquier inversión humana. Es el tipo de poder que se acumula en el corazón y resuena a través de las generaciones, mucho más allá de los muros de Babilonia. El rey no solo liberó a Daniel, sino que presenció la transformación del miedo en reverencia. Ordenó que quienes conspiraban contra los justos fueran arrojados a su propio abismo, y el resultado fue brutal. El poder y la autoridad humanos se volvieron contra los envidiosos. La justicia que el dinero no puede comprar, la riqueza que la corrupción no puede generar, la inversión que el oro no puede lograr, todo se reveló en aquella brillante mañana. Daniel no solo sobrevivió, se convirtió en un símbolo de autoridad moral, sabiduría espiritual y un poder que el imperio jamás podría comprender. Cuando Daniel se marchó, las paredes reflejaban no solo el brillo del sol, sino también el reflejo de una verdad eterna, porque la mano del Señor está sobre todos los que le temen, para librarlos, será para ellos una señal de liberación. Salmo 33, 18, 19. Cada paso que dio reflejaba su fidelidad. Cada mirada era una silenciosa inversión en el reino de Dios. Cada gesto, una lección sobre la verdadera riqueza, el poder y la autoridad. El mundo creía que la fuerza reside en los ejércitos y los decretos, pero Daniel demostró que reside en la valentía de mantenerse íntegro. Y mientras el rey se inclinaba y los leones permanecían tranquilos, Daniel contemplaba el horizonte babilónico. Sabía que esta victoria no era el final. Porque quienes guardan sus corazones y se entregan a la fidelidad, tarde o temprano verán el desenlace de toda conspiración, el colapso de todo imperio envidioso y la verdadera magnitud del poder de Dios. Y la historia aún guardaba un último espectáculo. Visiones de tiempos imprevisibles, revelaciones de imperios que se alzarían y caerían, y la luz de un reino eterno.
Se acercaba el momento de mostrar al mundo que la eternidad siempre habla más fuerte que el oro, y la siguiente visión de Daniel estaba a punto de revelarlo. Pasaron los años, y Daniel ya no era el joven exiliado que rechazó el banquete del rey, ni el que caminó entre llamas y leones. El tiempo marcó su rostro, pero jamás apagó el brillo de sus ojos, que parecían reflejar la eternidad. Entre pergaminos, tinteros y el silencio de la noche, escribió las visiones que el cielo le había concedido. Imperios que se alzaban con poder y riqueza, reinos que se desmoronaban hasta convertirse en polvo, líderes que se doblegaban ante el oro y el poder, pero jamás ante la justicia divina. Cada palabra era una muestra de fe, cada símbolo una riqueza de entendimiento que ninguna Babilonia podía arrebatar. Daniel 7, 1-28. Un dato interesante: las visiones de Daniel sobre las 4 bestias y el reino eterno no solo representan a futuros políticos, sino también las estructuras humanas de poder, dinero y ambición que se repiten constantemente a lo largo de la historia. Comprendió que toda autoridad nacida del orgullo es temporal. La verdadera soberanía permanece eterna, invisible, intacta e invencible. Al escribir, Daniel parecía vislumbrar no solo el futuro, sino también aquello que el corazón humano siempre anhelaría: poder, riqueza, prestigio, pero nunca por sí solo la eternidad. Los colores de las visiones cambiaron con el tiempo. El oro se transformó en un azul profundo, las nubes de fuego en sombras translúcidas. Vio reyes, ejércitos e imperios que gracias a la inversión y la acumulación parecían invencibles. Pero la roca eterna, invisible a los ojos humanos, se alzaba majestuosa, aplastando estatuas y planes que solo el oro y el poder podían sostener. Daniel entonces comprendió más que cualquier sabio de Babilonia. La riqueza humana es efímera, la inversión terrenal es incierta, y el poder sin Dios es polvo en el viento. Pero el reino que Dios establece es eternamente sólido, seguro e inmutable. Cada visión le brindó también una reflexión personal. Recordó a sus fieles amigos el riesgo de mantenerse íntegro ante la envidia, el foso de los leones y el horno de fuego. Cada prueba materializada de su pasado se transformó en comprensión espiritual. La verdad no se mide con dinero, lo perdurable no se alcanza con esfuerzos humanos, y el poder se manifiesta en la fidelidad silenciosa. Daniel se convirtió no solo en un profeta del futuro, sino también del presente, demostrando que la eternidad puede permear la vida cotidiana, incluso en imperios llenos de lujo y ambición. Y en el silencio de la noche, mientras el viento movía las cortinas de su habitación y reflejaba la luz de las antorchas sobre los pergaminos, Daniel percibió algo profundo. Los imperios pueden alzarse, los líderes pueden acumular oro y poder, pero existe una riqueza invisible que jamás será destruida. Es el poder que proviene de invertir en la fidelidad, la autoridad que emana de la presencia de Dios, la riqueza que el dinero no puede comprar. Cada visión no era simplemente una profecía, sino una invitación a quienes miran más allá de lo inmediato, a mirar hacia lo eterno, a valorar lo invisible, a reconocer lo que verdaderamente importa. Y al dejar la pluma a un lado, contemplando el cielo estrellado de Babilonia, lo invadió un sentimiento no de fin, sino de continuidad. Porque quienes invierten en la fidelidad, quienes portan la riqueza espiritual de la presencia de Dios, comprendieron que el tiempo no les pertenece, sino la eternidad. Y así Daniel, el hombre que vio más allá del tiempo, se preparó para registrar el mensaje final. Un reino que jamás caería, un poder que ningún imperio podría derrocar y una riqueza que el mundo jamás llegaría a comprender del todo.
El eco de estas visiones resonaría a través de las generaciones, pero la historia aún conserva la memoria de cada prueba, cada león, cada fuego y cada rey que se inclinó, demostrando que la eternidad habla más fuerte que cualquier riqueza o poder terrenal. Y ahora, al contemplar el horizonte de tu vida, pregúntate, ¿ante qué pruebas te han puesto a prueba? ¿Cómo intentan el poder, el dinero y la riqueza del mundo moldear tus decisiones e incluso corromper tu fidelidad? Como Daniel, ¿estás dispuesto a mantenerte firme incluso cuando todos a tu alrededor sucumban a la presión? ¿Has invertido tu vida en algo que realmente tenga valor eterno o solo en las glorias pasajeras que ofrece el mundo? Imagina por un momento, si tu integridad, tu fe, tu valentía, incluso en silencio, pudieran convertirse en la luz que inspira a otros. ¿Estarías dispuesto a asumir esa responsabilidad? Si cada obstáculo, cada envidia y cada dificultad fueran oportunidades para construir una autoridad inquebrantable, ¿las reconocerías o te desviarías del camino seguro del miedo? Daniel nos enseña que la riqueza, el poder y la influencia solo tienen verdadero valor cuando van de la mano con la fidelidad, la valentía y el propósito. No buscó el reconocimiento humano, invirtió en la eternidad, y por eso su nombre ha trascendido el tiempo. Babilonia ha desaparecido. Los reyes han muerto, pero el nombre de Daniel permanece vivo, porque quien permanece fiel en tiempos oscuros se convierte en un signo de luz. ¿Y tú? ¿Estás listo para ser esa luz? ¿Estás dispuesto a invertir tu vida en algo que nadie puede comprar, en algo que resiste el fuego y las adversidades del mundo? Piénsalo, reflexiona sobre ello y empieza a actuar hoy mismo. Si deseas seguir aprendiendo a vivir con fidelidad, valentía y sabiduría ante los desafíos y tentaciones del mundo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, juntos, descubriremos cómo aplicar estos principios en la práctica y transformar tu vida en algo que trascienda el tiempo.